Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos una vez más a mi canal. Como pueden haberse dado cuenta en la descripción del video del día de hoy, vamos a hablar sobre razones trigonométricas. Para esto hay que tener en cuenta dos cosas. Este tema nos sirve tanto para calcular lados como ángulos de un triángulo, pero en esta ocasión vamos a trabajar únicamente con el cálculo de ángulos. Posteriormente estaré realizando un video para explicar cuál sería la manera de resolverlos para calcular lados. Así que pues bueno, básicamente lo principal que hay que considerar es que únicamente este tema podemos utilizarlo para triángulos rectángulos. Los triángulos rectángulos hay que recordar que son aquellos triángulos que tienen un ángulo de 90 grados. Y otro detalle importante a considerar es identificar el nombre de los lados del triángulo rectángulo. En este caso, el más sencillo de identificar vendría siendo el lado más largo del triángulo, que se le conoce como hipotenusa. Es la diagonal que se forma en el triángulo, y los otros los vamos a considerar dependiendo de dónde nos estemos posicionando en cada ángulo. Pero para eso primero tenemos que tener en cuenta lo que son las razones trigonométricas. Aquí están colocadas lo que es seno, coseno y tangente, que son las que vamos a estar utilizando para estos ejercicios. Pero para que esto nos quede un poquito más claro, vamos a resolver un ejemplo, un ejercicio sencillo para ver de qué manera utilizamos estas fórmulas. Así que pues bueno, aquí como pueden ver, nosotros tenemos un triángulo rectángulo en el cual podemos observar que nos están dando dos medidas. De un lado tenemos que mide 3 y de la hipotenusa, que es el lado más largo, mide 5, y queremos calcular lo que es el ángulo A y el ángulo B. De acuerdo con esto, tenemos que tener en cuenta que para calcular un ángulo debemos de conocer como mínimo dos valores, o sea, dos lados del triángulo, y que en este caso pues ya los conocemos. Una vez dicho esto, vamos a comenzar calculando el ángulo A y nos posicionamos, como podrán ver, nos posicionamos en el ángulo A. Y el cateto opuesto vendría siendo como su nombre lo dice, es el opuesto al ángulo. Al momento de decir el opuesto sería el que está enfrente del ángulo. En este caso coloco CO de cateto opuesto. Ya teniendo identificado el cateto opuesto, podemos proceder a identificar lo que es la hipotenusa. Hay que recordar que es el lado más largo. Y por último, el cateto adyacente pues sería el último lado sobrante, más bien. Ya teniendo estos datos, simplemente checamos qué datos son los que tenemos. Para este ejercicio tenemos el cateto adyacente y tenemos la hipotenusa. Así que checamos en nuestras fórmulas y la razón trigonométrica que nos convendría utilizar es precisamente el coseno, ya que está involucrando ambos valores. Así que una vez hecho esto, colocamos la fórmula. Coseno del ángulo A va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Ahora sustituimos los valores. Colocamos nuevamente coseno del ángulo A va a ser igual al cateto adyacente. En este caso tenemos que el cateto adyacente tiene un valor de 3 y sobre la hipotenusa, que en este caso tiene un valor de 5. Ahora, ya que tengamos eso, ahora sí vamos a despejar lo que es el ángulo, y para esto necesitamos sacar la inversa del ángulo. Al momento de sacar la inversa del ángulo, únicamente vamos a colocarle a la razón trigonométrica un -1, así como lo pueden ver a continuación. Sería coseno a la -1 y con el mismo valor, que es 3/5. Esto es lo que vamos a colocar en la calculadora científica. Para eso, aquí les traigo una simulación de calculadora científica en el cual vamos a colocar primero lo que es la tecla Shift, que en nuestra calculadora científica se encuentra en la parte izquierda, ahí señalada, y una vez colocado el Shift vamos a utilizar la tecla Cos, y para esto hay que recordar que aquí tenemos tres razones trigonométricas, que es sin, cos y tan, seno, coseno y tangente. Pero para este ejemplo vamos a utilizar únicamente el coseno. Así que una vez colocado el shift, colocamos la tecla cos y en la pantalla nos pondría algo así como esto, cos a la -1.
En algunas calculadoras les aparecerá el paréntesis abierto, pero si no, nosotros podemos colocarlo allá abajo. Está lo que es el paréntesis, y una vez colocado lo que es el paréntesis, colocamos el valor 3 entre 5. 3 entre 5 y le damos a igual, y esto automáticamente nos va a arrojar el resultado, que en este caso cuando le damos al igual nos aparecen muchos decimales. Lo recomendable, o por lo general, siempre se utiliza lo que son 2 decimales después del punto, y con eso sería más que suficiente. Así que básicamente aquí ya tenemos que el ángulo A es 53.13. Ahora, ya que tenemos calculado el ángulo A, vamos a calcular lo que es el ángulo B. Así que hay que recordar que dependiendo de dónde estemos partiendo el ángulo, va a ser nuestro cateto opuesto, nuestro cateto adyacente. Así que pues bueno, primero nos posicionamos en el ángulo B, y como su nombre lo dice, es el opuesto al ángulo, el que está enfrente de él, y en este caso sería el que mide 3. Así que le colocamos ahí un C.O, que significa cateto opuesto. Por ende, el otro lado vendría siendo el cateto adyacente. Y por último, la hipotenusa, que ese siempre va a ser la hipotenusa. La diagonal que forma el triángulo, el lado más largo, siempre será la hipotenusa. Ahora sí, hay que checar cuáles son los valores que tenemos, y para este ejercicio nuestros datos vendrían siendo en cateto opuesto e hipotenusa. Así que checamos en nuestras fórmulas de las razones trigonométricas y podemos percatarnos que la razón trigonométrica que utilizaríamos en este caso sería la de seno. Seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Así que ya hecho esto, vamos a colocar la razón trigonométrica de seno y vamos a sustituir sus respectivos valores. Colocamos seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre h, que es hipotenusa, y sustituimos valores. Seno del ángulo va a ser igual, el cateto opuesto en este caso vale 3, sobre la hipotenusa, que en este caso vale 5. Así que vamos a hacer el mismo procedimiento que el anterior, pero hay que recordar colocar siempre el subíndice del ángulo que estamos sacando, que en este caso sería B. El ángulo B va a ser igual a seno inverso, sen a la menos 1, entre paréntesis 3 sobre 5. Ahora sí, vamos con nuestra calculadora científica el mismo procedimiento. Primero vamos a colocar lo que es en la parte izquierda superior el Shift, y una vez teniendo la tecla Shift, le colocamos lo que es ahora la tecla Sin, y eso automáticamente va a hacer que en la calculadora nos aparezca sin a la menos 1. Una vez teniendo el sin a la menos 1, abrimos lo que es el paréntesis y colocamos lo que es 3 entre 5. Cerramos el paréntesis, y una vez teniendo eso, ahora sí le damos a la tecla de igual. Ya teniendo esos datos, nos va a dar el resultado final, que en este caso nos vendría dando que el ángulo B sería de 36.86. Al igual que en el ejercicio anterior, aparecen muchos decimales, pero únicamente con que coloques los dos primeros después del punto decimal, y pues eso sería básicamente todo. Aquí ya calculamos tanto el ángulo A como el ángulo B. Espero que haya quedado un poquito claro. Así que para el siguiente video vamos a calcular ahora lo que son los lados. Espero que el video les haya gustado. Si el video les gustó, ya saben que darle like, suscribirse, activar la campanita y todo lo demás que ya saben. Muchísimas gracias por el apoyo. Nos vemos. Sale. Bye.